Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes esta predicación que habla acerca de la oración y la regla de oro. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento y por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escudriñarla, Señor, y poder estar en contacto con mis hermanos por este medio. Te rogamos y te pedimos, Padre bendito, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres la enseñanza que tú dejaste plasmada en tu palabra para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. La oración y la regla de oro. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 7, y vamos a ver los versículos del 7 al 12. Pero antes te quisiera contar una historia. Unos hombres viajaron a una región montañosa y vieron en un nido unos huevos que podrían ser su alimento, pero el nido estaba en un acantilado y ninguno de ellos se atrevía a bajar por esos huevos que estaban en el nido. Vieron ahí a su alrededor y vieron a un niño de la región y trataron de convencerlo de bajar con una cuerda e incluso le ofrecieron dinero para que se animara a hacer esta tarea por ellos. El niño en un principio se negó, pero después les dijo que sí, pero puso una condición. La condición que les pongo para bajar es que mi papá sea el que sostenga la soga. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar y les da algunas instrucciones de cómo hacerlo, pero también de cómo no hacerlo. En Mateo 6, del 5 al 15, y les dice estas frases: y cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar para ser vistos. También les dijo: entra en tu aposento y ora al Padre en secreto. No uses vanas repeticiones, también les dijo. Y al finalizar este capítulo 6, les dice: perdona para que seas perdonado. Después de decirles esto, les enseñó el modelo de oración con la oración que hoy es conocida como el Padre Nuestro. La oración como una forma de dar gloria y honra a Dios. Ahora veremos otra forma que el Señor nos enseña acerca de la oración por nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Hoy les hablaré, como les decía, de la oración y la regla de oro. Y veremos esta enseñanza con los siguientes 3 puntos. 1. 3 verbos que denotan dependencia y confianza. 2. El Padre, el dador de buenas cosas. Y 3. La regla de oro. Empecemos. El 1, como les decía, es 3 verbos que denotan dependencia y confianza. En Mateo 7:7 dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El concepto de orar en esta ocasión está expresado por 3 verbos: pedid, buscad y llamad. Los 3 están orientados hacia el mismo objetivo. Pedir significa decir a otra persona lo que se espera o se desea con la intención de que le sea hecho o dado. Como pedir, como lo hace el mendigo cuando pide limosna, solicitando la misericordia del que pasa para satisfacer su necesidad de alimento o económica, o quizá de algún medicamento. En este caso, el cristiano pide la misericordia de Dios y como el mendigo debemos pedir la gracia y las bendiciones del Padre para satisfacer nuestras necesidades y solución de nuestros problemas, pero mayormente pensando en las necesidades espirituales.
Buscar, el segundo verbo, significa hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o algo que se nos ha perdido. Buscar lo emplearemos cuando deseamos encontrar algo valioso que hemos perdido. Como en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jesús nos dice entonces que debemos buscar a Dios persistentemente, llegar al conocimiento de Dios, y esto requiere de nuestra decisión y persistencia en su palabra. Y el tercer verbo es llamar, gesto o señal que se hace para ser atendido o para que alguien acuda a nuestro lugar. Llamar como el que llama a la puerta para que se le permita entrar a una casa. Y veamos qué dice Job 14:15. Entonces llamarás y yo te responderé, dice el Señor. O en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La repetición de estos verbos sirve para enfatizar nuestras necesidades. Inmediatamente de cada verbo está la promesa del Señor de que nuestras oraciones tendrán una respuesta que corresponde exactamente a cada una de las peticiones realizadas. En Mateo 7:8 lo refuerza: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Se repite la promesa con el mismo objetivo. Dios promete dar respuestas a nuestras oraciones, pero debemos tomar en cuenta que las respuestas son siempre en el tiempo de Dios. Y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. No siempre la respuesta va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y en algunas ocasiones ni siquiera será en nuestro tiempo en esta tierra. Debemos de tomar eso en cuenta. Como lo hemos visto en otras ocasiones, las promesas del Señor siempre tienen una condición. Siempre va a haber una condición de Dios. Y en este caso no es la excepción. Pero las condiciones son los tres verbos que ya vimos: pide, busca y llama. Pedir lo correcto ante los ojos de Dios, y no solo para nuestros deleites. Buscar el rostro de Dios constantemente para ser escuchados. Y llamar, pero llamar en la puerta correcta, que es Cristo nuestro Señor. Punto número 2. El Padre, el dador de buenas cosas. ¿Tú pedirías serpientes en vez de pedir pan o pescado, hermano? En Mateo 7, versículos del 9 al 10 dice lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Jesús ilustra esta enseñanza con una comparación con los padres terrenales, pero refiriéndose a los padres sabios, que están dispuestos a conceder a sus hijos lo que les piden, pero no siempre el padre sabio le dará todo lo que el hijo pide, porque si el hijo pide serpientes, ¿le dará serpientes? El padre sabio tratará de satisfacer las necesidades con todo lo bueno que según sus posibilidades le permitan. Mateo 7:11 continúa diciendo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pues si vosotros, siendo malos, dice la palabra del Señor. ¿Malos en qué aspecto? Seres humanos ignorantes, imprudentes, con grandes limitaciones comparado con Dios.
tenemos grandes limitaciones y no precisamente ser malvados. Dice la palabra de Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuando un niño se halla en necesidad o en un apuro, en forma natural corre hacia su padre para exponerle su necesidad y pedir su ayuda. Con esta comparación, Jesús quiere orientarnos para que encaminemos nuestras oraciones y nuestras esperanzas acudiendo a Dios como hijos, a nuestro Padre que está en los cielos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? La respuesta es para gastar en vuestros deleites. O sea, solo pensando en satisfacer nuestras necesidades carnales. A lo que se refiere Santiago es que constantemente nuestra petición sea solo por satisfacer nuestros deleites, es decir, satisfacer nuestra carne y nuestros deseos. A veces pedimos serpientes, hermanos, y es por eso que Dios no nos lo concede. A medida que conocemos más la voluntad de Dios, aprendemos a pedir buenas cosas para nosotros y para los demás. Y luego Dios, entonces, sí nos lo da. Y como nos lo enseñó el Señor en Mateo 6, toda petición debemos dejarla depositada en manos del Padre al decirle, hágase, Señor, tu voluntad. Te pregunto nuevamente, ¿tú confiarías en un extraño? ¿Depositarías tu confianza en un extraño? Todos necesitamos conocer a una persona antes de depositar en ella toda nuestra confianza. Hace más de 30 años que en lo personal conozco a Dios y cada día que pasa lo conozco más. Y cada día que pasa en mi vida, confío más en el Señor. Por la experiencia de conocerle, he aprendido lo que nos dice Santiago 1:17. Y así dice el Señor en su palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Punto número 3. La regla de oro. Diversas versiones de la regla de oro existen antes que el Señor la mencionara. En los escritos rabínicos, en el hinduismo e incluso en el budismo, pero en todos se menciona esta regla en orden negativo. Lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Jesús aplicó la regla de oro como una orden positiva, enriqueciendo así su significado, marcándolo como una esencia ética de la ley y los profetas. El Señor quiere, por medio de este versículo, exhortarnos a ejercitar la justicia hacia los hombres, que es una actitud que debiera desarrollar todo hijo de Dios, y la piedad, que es una rama esencial de la justicia universal. Debemos hacer de la justicia nuestra norma personal de vida. Mateo 7:12 dice así el Señor: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cristo vino a enseñarnos no solo lo que debemos saber y creer, sino también lo que debemos hacer. Y no solo para Dios, sino también para con los hombres. Santiago 1:22 nos recuerda diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hay que ser buenos oidores, pero también, y es mejor, ser buenos hacedores. La regla de oro de la equidad es hacer a los demás lo que querríamos que los demás nos hiciesen. No debemos hacer a otros el mal que nos han hecho a nosotros, ni el que nos harían si pudiesen,
sino lo que deseamos que hagan con nosotros. Mateo 22, versículos del 37 al 39, dice: primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, refiriéndose al mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que debemos amar y cuidar nuestros cuerpos. ¿Y por qué debemos amar y cuidar nuestros cuerpos, hermanos? Porque el cuerpo de un cristiano es el templo del Espíritu Santo. No te pertenece, ahora le pertenece a Dios. Y tú lo tienes en mayordomía, lo tienes en administración. Y por lo tanto, por ser el templo del Espíritu Santo, por ser el templo de Dios, lo debes amar y lo debes cuidar. Así también debemos tener cuidado de nuestro prójimo, procurando siempre su bien. Muchas cosas no nos gustan hacerlas por nosotros mismos, pero debemos hacerlas por los demás, porque el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para finalizar, mi hermano, tenemos el mismo argumento de Mateo 7:12 en Mateo 22:40. De estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es a lo que se refiere el Señor en Mateo 7:12. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son puestos de acuerdo con estos dos mandamientos. Hermano, después de haber escuchado esta forma de orar, pidiéndole al Señor, tocando la puerta y buscando su rostro, piensa qué buena obra misericordiosa puedes hacer hoy por tu hermano. ¿Qué podemos hacer hoy por los demás? Cosas tan sencillas como usar el cubrebocas, no porque a ti te guste, sino por amor a los demás. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos pedir, podemos llamar y podemos, Señor, clamar a ti cada día, poniendo en tus manos nuestras necesidades, pero aprendiendo, Señor, que son más importantes nuestras necesidades espirituales, porque de las materiales tú te vas a encargar, Señor. Tú nos lo dijiste, Padre bendito, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Te damos gracias, Señor, porque podemos clamar a ti, podemos acercarnos al trono celestial y podemos saber, Señor, que tú nos escuchas y que darás tu respuesta, Padre bendito, en tu tiempo. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.